¿Qué onda, Chávez? Yo soy Nico y el día de hoy vamos a hablar de un librazazazo. De un libro que, híjole, lo acabo de terminar hace un par de días, lo traigo muy fresco. Obviamente ya lo vieron en el título, pero le voy a hacer a la emoción. Es de uno de mis autores favoritos japoneses y de toda la vida, que se llama Haruki Murakami, que ya les he recomendado muchos libros de él. Y no sé por qué no lo había leído. Me acuerdo que alguna vez una de mis mejores amigas me dijo, ay sí, como me has recomendado mucho Murakami, conseguí lo empecé a leer y me aburrió. Y pues si a mi amiga le aburrió, igual y no me va a gustar. Entonces lo aplacé, hasta que por azares raros de la vida, ya saben que a veces el libro te selecciona. Un día dije, ay, tengo ganas de leer un libro gordo, tengo ganas de sentir en mis manos así unas buenas páginas y sentir que me duren más de un mes, ¿no? Porque ese es el problema. Por ejemplo, ahorita el que estoy leyendo y va a ser la siguiente reseña, es otra cosa bárbara, pero es una cosa muy chiquita que se llama Temporada de Huracanes. Esperen esta reseña porque todavía ni voy a la mitad y ya quiero hablar de este libro. Qué cosa. Pero bueno, dije, yo lo quiero leer rico. Y estoy hablando, bueno, de Crónica de pájaro que da cuerda al mundo. Tengo muchas cosas que decir de este libro. De entrada, como dato, fue publicado primero en Japón en 3 partes. Después en Estados Unidos y en Occidente se publicó en una sola parte, que está dividida en 3 partes. Y tenemos que hablar de parte 1, parte 2, parte 3, porque sí hay diferencias. En Japón se publicó aproximadamente en 1994 o 95 y en Estados Unidos y el resto del mundo en 1997. Algo que me pareció muy curioso enterarme es que este libro lo escribió Murakami cuando estaba viviendo en Estados Unidos. Se confrontó mucho con la soledad y con su propia identidad de wow, soy un japonés escribiendo en japonés, viviendo en un país donde se habla otro idioma, en un continente donde se tienen otras creencias, otras tradiciones, y pues se sentía muy solo y escribió este libro en esa época. Cuando supe ese dato entendí muchas cosas. Y ahora sí, antes de adentrarnos a la historia y a mis impresiones, sí me es importante decir, porque nunca sé a quién va a llegar este video, no es para niños, ¿ok? De preferencia, si tienen menos de 18 años, ni lo intenten de entrada porque les va a aburrir. O sea, yo creo que al estar tan chavos no se van a poder identificar o entender ciertas situaciones que suceden. Y pues sí, tiene varios pasajes con una violencia explícita y, como es costumbre en Murakami, con relaciones sexuales no del todo correctas, muy gráficas y no eróticas, no sexys, pues. Rudas. Y otra advertencia más. Si no has leído nada de Haruki Murakami, yo no empezaría con esta novela, porque sí se puede sentir pesada por momentos. Yo, que ya soy fan, pues entiendo muy bien el lenguaje, entiendo muy bien su universo, tiene todos los elementos que hacen a este autor ser lo que es, tiene elementos de realismo mágico, de surrealismo, va como muy en la onda corriente posmoderna, que el posmodernismo es un lenguaje mucho más coloquial, mucho más sencillo, no tan rebuscado, y que abordan temas de la vida cotidiana. Ese es Murakami. Pero si no has leído nada de él, quizás te pueda parecer muy extraño, te pueda incomodar de más, porque sí tiene momentos muy incómodos, sobre todo te puedes llegar a perder. Porque hay demasiados personajes, hay demasiadas crónicas, es como un libro lleno de varias historias, mientras sigues una línea principal del personaje principal, que ahorita voy a empezar a hablar de él, varios personajes y varias épocas incluso se empiezan a mezclar, vienen del pasado, vienen del futuro, o sea, Murakami siendo Murakami. Y bueno, de entrada, ¿me gustó o no? La neta, sí me gustó. O sea, les digo, cuando yo agarré este libro, fue en un momento en el que no sabía de qué se trataba, no sabía qué esperar, solo sabía que quería leer Murakami y un libro grande. Y llegó justo en un momento en el que personalmente me pude identificar muchísimo. Ok, seguimos la historia de Toru Okada y al inicio de su esposa Kumiko. Toru es un hombre de 30 años, común y corriente, que se acaba de quedar sin trabajo. De hecho, él renuncia de su trabajo. Y como tiene ciertos ahorros y también Kumiko trabaja, pues no tiene la presión de conseguir algo rápido. Entonces empieza a experimentar lo que es tener una vida pues tranquila en casa, como que se empieza a volver el amo de casa. Y todo empieza a cambiar cuando el gato que tienen estos dos personajes, Kumiko y Toru, desaparece. Entonces Kumiko le dice, oye, por favor, pues hay que encontrar al gato, o sea, haz algo, ayúdame a encontrarlo, que no sé qué, hay una casa abandonada por el callejón detrás de la casa donde puedes llegar y seguro ahí se meten muchos gatos, entonces ve. A raíz de esta petición de Kumiko, Toru empieza a buscar el gato y se empieza a encontrar con varios personajes y situaciones que a veces se sienten un tanto irreales, porque este libro es irreal, o sea, es que está cabrón porque tiene muchos elementos de realidad, pero como buen Murakami tiene muchos elementos surrealistas, que dices,
wow, esto está muy bizarro. Muchos simbolismos también. Hay unos muy obvios, muy bonitos. Por ejemplo, en esta casa abandonada, que después nos vamos a empezar a enterar de más cosas y que yo siento que también funciona como un reflejo del personaje de Toru. No sé, por ejemplo, si sabían que cuando sueñas con una casa, la casa refleja tu interior. Tu subconsciente está reflejando tu interior. Entonces, si es una casa abandonada, fea, cayéndose, pues así estás por dentro. Si es una casa bonita, luminosa, con agua y demás, pues así estás por dentro. Justamente esta casa yo siento que es un reflejo de Toru, una casa abandonada, donde en el jardín trasero, por donde él puede acceder, hay una estatua de un pájaro que está mirando al cielo y que está a punto de emprender el vuelo, pero pues es una estatua, entonces no puede. Y en esta casa, por ejemplo, conoce a uno de mis personajes favoritos del libro, que es una chica que se llama Maika Sahara. Es una chava de 15, 16 años. Ella tiene como una fascinación medio erótica con Toru, lo cual resulta muy interesante porque Toru creo que en ningún momento logra cruzar esa línea, pero ella sí es como muy directa, ¿no? De que le gusta. Y Maika Sahara es una chava que también está en un momento de la vida como detenido, o sea, como que varios personajes están como en pausa. Ella no está yendo a la escuela, le gusta observar por la ventana justo el patio de sus ex vecinos, tiene un trabajo cortito donde va a contar cabezas calvas para ver cuántas pelucas se necesitan en Japón en ese entonces. Entonces es un personaje entrañable, que no tiene filtro, muy divertida, de cierto modo es como la inocencia de la depresión, porque cabe mencionar que este libro es depresivo, es oscuro, es pesado, es frío, como el pozo. Hay un pozo también que se descubre en esta casa abandonada y que además también hay otro personaje que tiene una experiencia en un pozo en la etapa de guerra. También hay momentos de guerra. Les digo, se mezclan muchas historias. El simbolismo del pájaro y del pozo me parecieron muy obvios, pero muy bonitos. A pesar de ser depresivo y oscuro, es muy interesante. Y es hasta perturbador. Sí te mantiene pegado a las páginas, sí quieres seguir leyendo porque además tiene algo, como les digo, que se mezclan varias historias. De repente tienes un capítulo y acaba, ¿no? Con un muy buen cliffhanger. Tú así de, ¿qué va a pasar? Y empieza el siguiente capítulo y no va a seguir la línea del capítulo anterior, sino que va a hablar de el teniente mamilla de la guerra de tal, que obviamente se relaciona con la historia principal, pero sí te pone las tramas en pausa. Esto yo al final ya estaba desesperado, porque de repente se habían unos relatos muy buenos que quería saber en ese momento qué era lo que sucedía y me tenía que echar otro capítulo de otra historia muy interesante que luego me la iba a cortar para retomar la anterior. Y así, es un desmadre, pero cómo lo disfruté. Otro elemento que me gustó mucho de este libro es que, bueno, todo tiene que ver con la búsqueda de uno mismo. ¿Dónde estás parado? ¿Qué quieres? ¿Para dónde vas? A veces dependemos demasiado de las demás personas para ser alguien. Entonces Toru por primera vez en la vida, porque no les he dicho, o sea, primero desaparece el gato, pero después desaparece Kumiko, se va la esposa. Obviamente lo primero que piensa Toru es una infidelidad, ¿no? Está con otro hombre, es más feliz y como que empieza a analizar en su vida, pues, qué pasó, ¿no? Y dijo, no, pues sí, ya sexualmente no teníamos tantas experiencias, o sea, como que todo el tiempo está Toru reflexionando sobre su vida y lo que lo ha llevado al punto en el que está. Los personajes, les digo, en general están como resignados, quieren cambiar algo, pero de repente no saben cómo. Y con este rollo de la identidad, algo que me gustó es que la gran mayoría de los personajes no se presentan ni se relacionan diciéndose con sus nombres verdaderos. O sea, por ejemplo, Maika Sahara no le dice Toru a Toru, le dice pájaro que da cuerda. Porque al inicio cuenta una historia que hay un pájaro que se despierta en las mañanas y le da cuerda al mundo para que todo empiece a funcionar. Entonces, gracias a esta historia y a la estatua, Maika Sahara le dice pájaro que da cuerda. Oiga, señor pájaro que da cuerda, ¿qué opina de esto? Oiga, señor pájaro que da cuerda, ¿qué opina del otro? Y eso me parece muy tierno. También hay otros personajes que van llegando más adelante que están sumamente interesantes, que tampoco dicen sus nombres verdaderos, ¿no? Hay una que se llama Nutmeg, hay otro que se llama Cinnamon, etcétera. Es muy interesante. Entonces, bueno, la historia lineal va a ser encontrar al gato y encontrar a Kumiko. Kumiko lo va a evadir a toda costa, él no va a saber nada. El hecho de que Kumiko haya desaparecido hace que otros personajes igual perversos, raros, oscuros, como el hermano de Kumiko, que se llama Noboru Wataya, no le van a permitir a Toru acercarse a su mujer y a la realidad. Él va a empezar a encontrar maneras de también aislarse y llegar de otro modo, porque les digo que en esta historia hay otras dimensiones. Es que qué ganas de spoilear. O sea, neta me encantaría entrar en tantos detalles porque sí te pone a pensar mucho. Sí me gustó. El libro está dividido en 3 partes. Y de esto lo único que quiero comentar es que las 2 primeras partes se sienten muy armónicas. Tienen un ritmo similar,
va avanzando la historia con las cosas extrañas, con los personajes raros, pero tú como lector entras en un ritmo. Pero la tercera parte, el ritmo se lo pasa por el sobaco, mi amor. Ya todo empieza a ser muy diferente, o sea, de repente incluso empiezan a haber huecos en la historia que tú empiezas a llenar poco a poco, o sea, como de, chinga, a ver, estábamos en un salón de belleza y de repente ya estamos en un jardín botánico y poco a poco vas haciendo la transición por cosas que sí se explican, no de más, cosa que también me gusta. Da los elementos para que tú armes el rompecabezas, o sea, no trata al lector como un ignorante, lo trata como un ser inteligente. Entonces, cuando inicié la tercera parte me costó trabajo porque yo ya venía en un ritmo y de repente empiezan a haber muchos saltos, se empiezan a meter más historias y más personajes y de repente yo decía, cabrón, o sea, se estaba poniendo muy interesante esto, pero ya me lo estás dejando de lado porque me estás metiendo esto y al final todo cae. O sea, al final sí es como de, porque todo es muy interesante, de verdad, qué nivel de creación de universos y de historia. Les digo, hay una parte de guerra que revive un personaje que se llama el Teniente Mamilla, que él justo cae en un pozo. Es la guerra de Manchuria, que yo, la verdad, es Segunda Guerra Mundial, no estoy muy enterado de bien qué pasaba como en Japón y demás. Es súper crudo todo lo que cuenta, se siente muy real, literalmente pones la piel en carne viva, es crudo, es muy fuerte, que seguramente son un pedacito de lo que verdaderamente pasó o lo que verdaderamente sigue pasando en guerras del mundo, ¿no? Porque pues ahí seguimos. Mi única nota aquí, que siento que es una mínima falla, que ya después te acostumbras y no hay bronca. Varias de estas historias luego se cuentan por medio de cartas, cosa que está muy padre porque cada personaje tiene su voz. Sin embargo, y en específicamente con las cartas del Teniente Mamilla, hay momentos donde a Murakami se le olvida que está redactando una carta y ya aparece como una prosa de novela normal. El personaje sí empieza de cuando estaba en el campo tomando el sol, lindo, y de repente ya te lo empieza a narrar no tanto como carta. Eso fue lo único. Sin embargo, la historia es tan compleja y tan larga, la de la guerra, te la divide en varias partes. Entonces esa es como mi única nota que dije, aquí se supone que era una carta y ya no parece carta, pero bueno. Otra cosa que me llamó la atención es que justo los personajes que les digo que empiezan a contar sus propias anécdotas, siempre se disculpan antes, así de, bueno, pues te voy a contar mi historia. Es un poco larga, te pido una disculpa, pero pues bueno, aquí te va. Y en efecto, son historias muy largas, pero digo, autor, no te disculpes. Están muy interesantes estas historias. No necesitas justificar o pedir perdón al lector porque te vas a echar un capítulo de 30 páginas. No, está tan interesante y tan bien escrito que lo agradeces. Siento que esas pequeñas disculpas, más que los personajes, son los autores. Y también hay otros elementos que de cierto modo entrelazan a estas historias. Una es el pájaro que da cuerda al mundo, que ciertas personas lo pueden escuchar en ciertos momentos, no es para todo mundo. Y otra, que en algún momento, no les voy a decir por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, a Toru Okada le sale una mancha como un lunar de nacimiento en la mejilla, pero esto no lo tenía. Él de repente un día lo tiene y se empieza a dar cuenta que esta marca de nacimiento en la mejilla la tienen varios personajes de los que se va enterando ciertas historias que al final les digo, todo está relacionado. Y de lo que más me perturbó, aparte de los elementos de la guerra que sí están tremendos, es la historia del hermano de Kumiko, que es Noboru Wataya, que es un hombre, es la antítesis de Toru. O sea, él es exitoso, se está lanzando como político, la gente lo ama. Sin embargo, tiene motivos muy perversos que poco a poco te vas enterando, o sea, porque justo Noboru y Kumiko tenían una hermana que se suicidó, que siempre lo habían manejado como que había sido una muerte accidental, pero la realidad es que se suicidó. Y cuando te enteras de las razones y luego ves que Kumiko desaparece y luego el final que dices, oh Dios, o sea, que ¿what? Odias a Noboru Wataya. O sea, yo siempre lo odié, pero al final era como de pinche güey perverso, político, espantoso, abusador de poder. Ya al final, o sea, te vas cimentando toda la historia para que al final pueda meter elementos de otras realidades paralelas, de otros multiversos. Murakami es el maestro de los multiversos. Cuando llega ese momento en el que todo se vuelve mucho más abstracto, pues sí sientes un poco de alivio. No tienes un final tan obvio. O sea, sí es obvio bien lo que sucede al final, pero hay una parte específicamente en un hotel, acuérdense, donde no entiendes qué está pasando, no entiendes quién es quién, pero sí te da una sensación de alivio y de que el personaje va a alcanzar su objetivo, que es saber qué está pasando, saber dónde está su mujer, saber por qué está pasando todo lo que está pasando.
fascinante. Me gustaría hablar más de este libro, pero sinceramente creo que llenaría este video de spoilers. Así que de momento, pues aquí lo voy a dejar. Lo recomiendo ampliamente. Creo que en Goodreads le di 4 estrellas. Por eso le di a este 3 estrellas, porque dije, no pueden tener 4 estrellas los dos. O sea, este está muy divertido, este está muy padre, pero este está en otro nivel. No es perfecto solo porque ya tengo mis libros perfectos de Murakami, los cuales siento que son perfectos. Este me gustó muchísimo, lo disfruté muchísimo. Sin embargo, creo que sí no es para todo el mundo. Sí es depresivo, sí es oscuro, sí es como un pozo. Y sí es adentrarte a la mente y en muchos casos reflejarte. Es para banda un poco más adulta que ya ha experimentado como ciertas crisis. Entonces, si ustedes están así intensitos o deprimidos y quieren leer algo que los confronte, pues sí se los recomiendo. Si están en un estado feliz, también se los recomiendo, pero pues siempre en estado feliz hay unos libros que te pueden llevar un poco más para arriba. Pero vale la pena, es diferente, es Murakami, es surreal, es mágico, es perverso, es oscuro, es angustiante, es perturbador y es adictivo. ¡Ay, wow! Hablé mucho. Y siempre está rico, ¿no? Tener un libro así gruesito, rico en las manos, que pese, que te ponga mamado. Y bueno, Chávez, pues la próxima reseña, como ya les mencioné, va a ser de temporada de huracanes, que lo acabo de empezar anoche, literalmente. Y ya tengo muchas cosas que decir, o sea, les digo, no llevo ni la mitad y ya estoy con la boca hasta el suelo, mi amor. Así que esperen próximamente esa reseña. Si te gustó mi reseña, impresiones del libro, pues regálame una manita arriba y sígueme en todas mis redes personales. Suscríbete por la campanita para enterarte cuando subo video. Recuerden aportar cosas bonitas al mundo porque lo necesitamos. Yo soy Nico, nos vemos a la siguiente. Bye.